Sobre la vasta soledad de los bosques de la Columbia Británica, a unos 20.000 pies de altura, un vuelo comercial sufrió un evento devastador. Una carga explosiva oculta en el baño trasero izquierdo detonó sin advertencia, arrancando la cola del avión y destruyendo la sección posterior en cuestión de segundos. La aeronave perdió presión de inmediato, y pasajeros y fragmentos del fuselaje fueron expulsados violentamente al vacío. Sin su parte trasera, el avión quedó fuera de control y comenzó a girar en una espiral fatal hacia la Tierra. Las fuerzas G generadas probablemente dejaron a los ocupantes inconscientes mientras el aparato descendía sin posibilidad de recuperación. Aunque desde el control aéreo se intentó responder a las llamadas de emergencia, el destino del vuelo ya estaba sellado. Tras más de un minuto de caída desesperada, el avión impactó primero contra las copas de grandes coníferas y después contra el suelo del bosque con una fuerza brutal. La zona del impacto estaba completamente aislada, rodeada por más de 40 kilómetros de espesos pinos y terrenos irregulares. El choque provocó un incendio forestal que ardió durante la oscura noche sin que nadie pudiera combatirlo. No hubo sobrevivientes. Tras el choque, el lugar del siniestro se transformó en una visión aterradora. Restos humanos, pertenencias, asientos y fragmentos del fuselaje quedaron dispersos y enganchados entre la vegetación, dando forma a una escena imposible de olvidar. El incendio forestal provocado por el impacto ardió sin control durante la noche entera y solo al amanecer pudo ser contenido, permitiendo comprender finalmente la magnitud de la tragedia. Los equipos de búsqueda tuvieron que abrirse paso entre la maleza casi hombro con hombro, pues los restos seguían apareciendo por todas partes. Nadie está preparado para algo así, recordó el voluntario Chuck McLaren, quien participó en las tareas de rescate. Cuando las autoridades consiguieron atravesar la zona devastada, llegaron al interior de los restos principales del avión. Allí encontraron a 29 de los 52 ocupantes aún abrochados a sus asientos, todos sin vida. Los voluntarios necesitaron 3 días para recuperar cuerpos y fragmentos esparcidos por kilómetros de bosque escarpado, algunos carbonizados hasta ser irreconocibles, otros todavía enganchados en los árboles que detuvieron su caída desde 15.000 pies. La escena no tenía otro nombre posible, era el infierno en la Tierra. Sean McLaren decide contar lo sucedido sin entrar en los detalles más macabros. Prefiere evitar que otras personas carguen con las terribles imágenes que le han acompañado durante toda su vida. Él mismo explica, debes intentar olvidarlo desde el momento en que empiezas. Eso es lo que uno trata de hacer. Fue asesinato. No fue un accidente. Fue un asesinato puro. Para los investigadores, no hubo duda desde el principio. El desastre había sido provocado por una bomba. Los peritos oficiales determinaron que una sustancia explosiva no perteneciente al contenido normal del avión fue la causa del siniestro. Las evidencias hablaban por sí solas. La explosión había incrustado fragmentos de pintura en la piel de las víctimas. El fuselaje principal terminó devorado por las llamas que ardieron toda la noche, pero la cola pareció intacta a 500 metros del resto de la aeronave. Al revisar esa sección, los especialistas hallaron rastros de ácido, lo que apuntaba a que el dispositivo había sido colocado en el lavabo trasero. Con ello, cobraban sentido los testimonios de quienes afirmaron haber visto objetos saliendo despedidos de la parte trasera del avión, que casi con total seguridad eran pasajeros siendo arrancados del interior. Más de la mitad de ellos terminaron lejos del punto de impacto, colgando de árboles o dispersos por el bosque. Una escena digna de una auténtica pesadilla. En el análisis de la sección de cola, que permaneció intacta tras el desastre, los especialistas encontraron restos de nitrato de potasio y carbono, señales claras de una deflagración de baja velocidad, típica de una carga basada en pólvora. Con cada nueva evidencia, se reforzaba la idea de que la tragedia no había sido accidental, sino producto de una acción metódica y premeditada. Aquellos rastros químicos se volverían determinantes cuando comenzó la revisión minuciosa de los pasajeros, su pasado, sus finanzas y sus perfiles psicológicos. Lo que descubrieron fue que el caso era mucho más enrevesado de lo que cualquiera esperaba. Tras meses de análisis, el equipo redujo el número de posibles responsables a 4 individuos. Sin embargo, esto solo complicó las cosas. A medida que profundizaban en cada uno, parecía que todos tenían razones plausibles para haber cometido el acto. No era habitual que en un incidente tan aislado surgieran tantos sospechosos con el mismo nivel de probabilidad. Cuanto más cavaban, más extraño se volvía el panorama. Uno de los investigados fue Douglas Edgar, un hombre de 40 años que llamó la atención por una maniobra inesperada antes de viajar.
Apenas media hora antes de embarcar, adquirió una póliza de vida por $125.000, equivalente a más de 1 millón en la actualidad. Además, informó a su familia que volaba para atender una oferta laboral inexistente y embarcó prácticamente sin equipaje. El patrón recordaba casos conocidos de suicidios destinados a cobrar seguros vinculados a tragedias aéreas. En 1965, adquirir un seguro de vida antes de volar era algo común, podían comprarse en el mismo aeropuerto, incluso en máquinas automáticas. Douglas Edgar, aunque impulsivo y aficionado al juego, nunca fue considerado alguien con problemas económicos serios, y su familia aseguró que jamás sería capaz de una acción tan extrema. Sin embargo, surgió una versión de alguien que aseguraba conocerlo y que afirmaba que Edgar había perdido dinero recientemente y que tenía deudas sin pagar. Aunque nunca se pudo comprobar, esa declaración bastó para que siguiera bajo sospecha. El segundo nombre que apareció en la investigación fue Culser Cole. Su único motivo para estar en la lista era su experiencia profesional. Trabajaba manipulando explosivos como powderman. Si bien su historial personal incluía episodios de violencia, los detectives dudaban de que tuviera la disciplina y capacidad de planificación necesarias para organizar un atentado tan complejo y con tantas implicaciones. Al profundizar en su vida, su presencia en el caso comenzó a parecer más una coincidencia que una pista real. El tercero en la lista fue Peter Broughton, un apasionado de las armas y la recarga de munición, que ejercía como armero en un club de tiro. Las alarmas se encendieron cuando se descubrió que faltaban 3 libras de pólvora en su inventario particular, precisamente el tipo de material que habría generado una explosión como la que destruyó el avión. A esto se sumó que, según el hijo de un investigador, Peter había tomado prestado un libro sobre aviones Douglas, y al registrar su vivienda, la policía encontró varios envases de pólvora abiertos. Aunque los informes oficiales no ofrecían coincidencias absolutas, su creciente fascinación por la aviación resultaba inquietante. Incluso se dijo que advirtió a su madre de que tenía algo peligroso en su habitación 2 noches antes del desastre, aunque ella negaría haber oído tal cosa. Todas estas piezas hacían que Broughton pareciera un sospechoso muy probable, pero aún sin pruebas definitivas. El último sospechoso, y quizá el más perturbador para los investigadores, fue Paul van der Moen. Su historial era extenso, es militar, detective privado y hombre de negocios. Viajaba armado con una Magnum 44 y llevaba $800 en efectivo, dinero que nunca volvió a encontrarse tras el siniestro. Cuando se examinó su cuerpo, se detectaron pequeños fragmentos metálicos compatibles con un detonador, señal de que se encontraba extremadamente cerca del punto donde se produjo la explosión. Además, tiempo atrás había adquirido una póliza de vida de $100.000, una decisión que parecía haber sido tomada con intención. Paul había sido diagnosticado con ansiedad severa y declarado incapaz de continuar trabajando. En informes privados, un psiquiatra lo describió como alguien brillantemente inteligente, pero evasivo, con una profunda amargura hacia el mundo. Ese tipo de perfil emocional llamó la atención de los especialistas, ya que sentimientos como resentimiento, deseo de trascendencia o necesidad de llamar la atención pueden ser detonantes psicológicos en tragedias de esta naturaleza. Sin embargo, aun con todo esto, las pruebas seguían siendo indirectas y no concluían nada por sí solas. De manera aún más inquietante, su propia hija aseguró que su abuela confesó creer que Paul había sido el responsable de la tragedia. La hija nunca comprendió por completo la razón detrás de esa sospecha y dijo que escuchar algo así le resultaba profundamente doloroso. Señalar como culpable a una persona fallecida sin evidencia definitiva es algo devastador. Y, tras tantas décadas, nadie ha podido demostrar quién estuvo realmente detrás del atentado. Las pruebas nunca han sido concluyentes, los posibles motivos siguen siendo teóricos y cada uno de los 4 sospechosos presentó detalles perturbadores en sus vidas que los mantenían bajo la sombra de la duda. Para algunos, el caso es simplemente un enigma oscuro de la historia aeronáutica. Pero para las familias de las 51 víctimas, sigue siendo una herida abierta que jamás cerró. Durante muchos años, la investigación quedó prácticamente enterrada, aunque parientes y periodistas, incluidas destacadas indagaciones realizadas por CBC, han tratado de reactivarla en busca de respuestas. Tal vez, con el tiempo, la verdad llegue a conocerse. No borrará la tragedia, pero podría ofrecer algo de paz a quienes aún viven esperando justicia.